Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 9. Vamos a exponer lo que es la economía nacional de la década del 2010 al 2021. Los integrantes son Vilma Estrada Chocamani, Jenny Stephanie Mamani, Estefanía Bedia Jancori y Jessica Vargas. Antecedentes. En la década del 2010 se convierte para Bolivia en la década de oro, al crecer casi al mismo ritmo que la economía de Panamá, pese a la caída del precio del petróleo, así como también la rebaja internacional de las materias primas y los desastres naturales que hubieron dentro del país. Planteamiento del problema. ¿Cómo se encontraba la economía de Bolivia en la década de 2010 al 2021? Planteamiento de los objetivos. Objetivo general: analizar la economía de Bolivia en la década de 2010 al 2021. Objetivos específicos: realizar un análisis de los factores que influyeron en la economía entre estas décadas. Explicar la economía boliviana en los años 2010 al 2021. Examinar los indicadores macroeconómicos principales en la economía boliviana. Metodología descriptiva, que describe y evalúa las características de la economía boliviana en los años 2010 al 2021. Analítica. Se tratará de explicar el comportamiento de las variables macroeconómicas entre los años 2010 al 2021. Marco teórico. Desde el año 2006, con el gobierno del presidente Morales, se implementa el modelo económico social comunitario productivo, el cual tiene sus raíces en las luchas anticoloniales del pueblo y se nutre de las investigaciones con la transformación de nuestra realidad. La nacionalización de los recursos naturales fue fundamental para el éxito del modelo socioeconómico que implementó. Los indicadores macroeconómicos. Los indicadores macroeconómicos son estadísticas o lecturas de datos que reflejan de las circunstancias económicas de un determinado país. Indicadores avanzados pronostican hacia dónde puede dirigirse una economía. Indicadores retrospectivos que reflejan el comportamiento histórico de una economía y solo cambian una vez que se haya establecido una tendencia. Acontecimientos importantes. Bolivia en el año 2010 cerró con una tasa de inflación acumulada del 7,18%. En el año 2011, Bolivia se caracterizó por ser uno de los años más conflictivos dentro de la gestión del expresidente Morales. Entre estos conflictos están el gasolinazo, el conflicto por la defensa del TIPNIS y el conflicto entre los sectores sociales. En el año 2012, el conflicto de la construcción de una nueva carretera dentro del territorio del TIPNIS. En el año 2013... Mi nombre es Jenny Stephanie Mamani. El PIB, el Producto Interno Bruto, es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país. El Banco Mundial estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto de Bolivia crecerá a 4,7% durante este año. El PIB per cápita. El PIB per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Ahí podemos observar el cuadro del PIB per cápita del año 2010 al 2020. Sector monetario. El sector monetario se aborda el tema del tipo de cambio en Bolivia. Se refiere a las transacciones económicas que se realizan en el ámbito monetario y financiero.
es decir, a las operaciones que los distintos agentes económicos realizan en las instituciones bancarias. Tipo de cambio. El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una moneda y otra. Ahí podemos observar el tipo de cambio del año 2010 al 2021, de venta y compra. Reservas internacionales. Las reservas internacionales son activos financieros que el Banco Central invierte en el exterior. Ahí también podemos observar el cuadro de reservas internacionales de Bolivia del año 2010 al 2020. La deuda. La emisión de deuda tiene como finalidad principal la búsqueda de financiación. El problema viene cuando el coste de financiación se hace más caro, porque los inversores consideran que la compra de la misma tiene más riesgo. Cuanto mayor es el plazo y el riesgo, mayor es el tipo de interés exigido en una deuda. A continuación vamos a ver dos tipos de deuda, que son la deuda externa y la deuda interna. La deuda externa se compone de deuda pública y deuda privada. La primera se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la segunda se refiere a la deuda contraída por empresas y familias. Se puede observar en el siguiente recuadro la deuda externa de Bolivia del año 2010 al 2020. Deuda interna. La deuda interna hace referencia a la deuda pública. En este sentido, cuando hablamos de deuda interna, estamos haciendo alusión a la parte de deuda pública, emitida por el Estado, en la que el acreedor es un ciudadano del territorio, es decir, aquella deuda que, por el hecho de haberla comprado, está en manos de los ciudadanos de un territorio. También se puede observar en el recuadro la deuda interna del 2010 al 2019, en la cual también se encuentra la deuda total, deuda del PIB, Producto Interno Bruto, y la deuda per cápita. Balanza comercial. Según Economipedia 2016, la balanza comercial es un registro de importaciones y exportaciones de un país en determinado periodo. El saldo de la balanza comercial es la diferencia del total de las exportaciones y el total de las importaciones que se manejan en el país. Existen dos tipos de balanza, que son la positiva, cuando se exporta mayor cantidad de bienes y servicios de los que se importan, lo cual se denomina superávit comercial. También la negativa, cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones, a lo cual se denomina déficit comercial. El saldo comercial es el resultado que da la diferencia entre importaciones y exportaciones, o lo que es lo mismo entre lo que el país compra en el exterior y lo que vende, hablando siempre de mercancías de consumo. También se puede observar en el recuadro lo que son los saldos comerciales del año 2020 y 2021. Las exportaciones. Las exportaciones es cualquier tipo de bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. En la economía, la importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales, exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las exportaciones en el año 2014 fueron las más elevadas. Siguiendo con la exposición, les voy a explicar lo que son las importaciones. Las importaciones en economía nos dice que es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un estado con un propósito comercial. En Bolivia, las importaciones en el 2020 cayeron un 29.07% respecto al año anterior. Las importaciones supusieron ese año que fueron de 6.198.6 millones de euros. Bolivia ocupa el puesto número 86 en el ranking mundial de exportaciones, dentro de los 191 países. Aquí en este cuadro podemos ver lo que son las importaciones expresados dentro del Producto Interno Bruto, lo que son del 2010 al 2020. Desempleo.
El desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. En este cuadro de aquí podemos ver los porcentajes de demanda de desempleo, lo que es de 2010 a 2021. La tasa más alta de porcentaje fue en el 2020, que fue 11.6%. Bolivia alcanzó una tasa de desempleo del 11.6% en julio de 2020, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Eso fue por la cuarentena del COVID-19. Ese porcentaje representa que unos 434.000 trabajadores quedaron desempleados, de ellos cerca de 289.000 afectados directamente por la pandemia. Inflación. La inflación se define como un argumento generalizado y sostenido en el nivel de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. La experiencia de Bolivia ha demostrado que no es posible que la actividad económica prospere en un entorno inflacionario. La incertidumbre creada por las fluctuaciones de precios es el peor obstáculo a la producción. El mejor aliciente es la especulación y afecta en mayor medida a la población de menores ingresos. En este cuadro podemos observar lo que son las tasas de inflación del 31 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2019. Está señalado por inflación mensual, variación acumulada y inflación por meses. Conclusión. A pesar del contexto regional desfavorable y la caída del precio de los hidrocarburos desde el año 2015, la economía boliviana ha mostrado un comportamiento mucho mejor que las economías vecinas. Esto no quiere decir que no haya sufrido los impactos negativos, produciéndose una desaceleración de los altos niveles de crecimiento económico, de la caída de la recaudación tributaria y de la inversión pública, el deterioro de la balanza comercial y el incremento del déficit fiscal. Sin embargo, la política precaria del gobierno boliviano durante los años de fuerte bonanza económica que dotaron a la economía de grandes reservas internacionales y un bajo nivel de endeudamiento ha permitido sortear estos años la presión externa y sin necesidad de aplicar ajustes con impactos negativos a la población. Eso es la economía boliviana del año 2010 al 2021. Muchas gracias.